Como los ciegos son imagen de nosotros al no poder ver a Dios, que es quien realmente queremos ver. Somos ciegos todavía y eso aplica para otros sentidos. El tema que menciono aquí, sobre cómo los ciegos pueden ser una metáfora o imagen nuestra e incapacidad de ver a Dios, es interesante. Lo menciono porque esa pregunta la hace el señor Juan Diego Lara. Así que les proporciono algunas sugerencias de lecturas que van a ser útiles en esta idea. Se preguntarán por qué motivo no les estoy dando una explicación. Porque en estos casos, señores, ustedes deben formar su propia opinión. Esto es como la universidad en línea. Uno les da las directrices, pero ustedes sabrán si toman o no el camino para aprender. Habrá ocasiones que sea bueno que se les pueda decir algo y ocasiones en que se les proporcione la bibliografía para que ustedes solitos puedan aprender si lo desean. Yo siempre les digo, cooperen con libros, ayuden, mándenlos a mi dirección como quieran. Se los digo al principio del video, al final, a lo largo de los años. Ustedes creyeron que nada más estudié para ser sacerdote, para tener un pobre conocimiento del Señor y de las cosas y de la sociología. ¿Sabían que conocía todos estos libros? Pocos sabemos que lean tanto como yo. Yo leo 5 libros al mes, o 4, si es que leo poco, y 3, si estoy muy ocupado, al mes. ¿Cuánta gente conocen así, señores? Entonces, échenle ganas. Yo les doy la bibliografía. Yo les doy el porqué. A veces les explicaré. Pero en estos casos, como la pregunta esta, ¿cómo los ciegos son imagen de nosotros al no poder ver a Dios, que es quien realmente queremos ver? Somos ciegos todavía, y esto aplica para otros sentidos. ¿A ti que escuchas no te parece que tú debes formarte tu propia idea sobre esto? Porque tú tienes tu cruz, tú tienes tu dolor. Dios te ha cargado con tus cosas, y a cada uno nos hace eso. Respóndete esa pregunta. Te doy la bibliografía, te doy el conocimiento, pero siempre digo, tómalo si te sirve, si no, deséchalo. ¿Sabes? No vas a encontrar un sacerdote en el templo que te explique todo esto. Y más aún, ¿no te has preguntado por qué la asamblea de los oyentes nunca le dice a un padre cuando no está de acuerdo? Sí, por vergüenza y por respeto tal vez. ¿Por qué no? Si algo está mal, simplemente no le dicen, hey padre, ¿qué tal si esto es así? ¿Qué tal si esto no está correcto? ¿Qué tal si usted sube un poco la voz, padre? No se le escucha. Se le escuchan puras borucas. No lo entendemos. Estamos aquí porque estamos por cumplir, venimos a tomar la Sagrada Comunión, pero ¿qué cree? No le entiendo ni madre. Ok, por eso te voy a dar esta bibliografía. ¿Para qué te explico? Ciego eres. Ciego soy, en ciertas formas. ¿Cómo te quitas la ceguera? Con tu propio conocimiento. Sí, también con el consejo. Pero ¿no te parece que después de 58 cápsulas y contando, y de incontables horas, y de muchísimos libros que les he hecho el favor de leerles, ya deberías tener algo de ese conocimiento para no ser tan ciego? Los ciegos y el elefante. Reflexiones sobre la incapacidad humana para comprender la realidad de Dios, de John S. Feinberg. Ese libro aborda la cuestión de cómo los seres humanos, al igual que los ciegos, que tocan diferentes partes de un elefante, tienen percepciones limitadas de la realidad completa del animal y pueden tener una comprensión limitada o parcial de la realidad de Dios. Ciegos en el camino. Reflexiones sobre la fe y la búsqueda de Dios, de Brian J. Pierce. Ese libro examina cómo la fe y la búsqueda de Dios a menudo implica enfrentar la ceguera espiritual y la incapacidad de comprender plenamente la naturaleza de Dios y cómo esta limitación puede ser parte de la experiencia espiritual humana. El velo de los sentidos. Cómo los sentidos pueden ocultar o revelar la realidad espiritual, de Mortimer J. Adler. Ese libro explora cómo nuestros sentidos pueden ser una herramienta para conocer y comprender la realidad, pero también pueden ocultar o limitar nuestra percepción de la realidad espiritual, incluyendo la realidad de Dios.
La paradoja de la ceguera espiritual. ¿Cómo es la falta de visión y nos puede llevar a una mayor comprensión espiritual? De John Lamb Lash. Ese libro examina cómo nuestra falta de visión y percepción limitada en el ámbito espiritual paradójicamente puede llevarnos a una mayor comprensión y apreciación de la realidad espiritual, incluyendo nuestra búsqueda de Dios. Ciegos de nacimiento. Reflexiones sobre la búsqueda de la verdad y la revelación de Dios, de James F. Keenan. Ese libro examina cómo la condición de ciego de nacimiento puede ser una metáfora de nuestra falta de conocimiento y comprensión inicial de la verdad y la revelación de Dios, y cómo a través de la búsqueda y el encuentro podemos llegar a una mayor comprensión espiritual. Ciegos en la fe, reflexiones sobre la confianza en Dios en medio de la oscuridad, de Philip Yancey. Ese libro explora cómo la fe en Dios a menudo implica confiar en lo que no se ve o lo que no se comprende plenamente, y cómo nuestra falta de visión o comprensión, que es completa, puede fortalecer nuestra relación con Dios. El misterio de la ceguera espiritual, reflexiones sobre la paradoja de la fe y la razón, de David Tracy. Ese libro aborda la cuestión de cómo la fe y la razón a menudo parecen estar en tensión y cómo nuestra incapacidad para comprender plenamente a Dios puede ser una parte intrínseca de nuestra experiencia espiritual. Ceguera a la gracia, reflexiones sobre cómo la falta de receptividad afecta nuestra relación con Dios, de Ronald Rolheiser. Ese libro examina cómo nuestra falta de receptividad o ceguera a la gracia de Dios puede afectar nuestra relación con Dios y cómo podemos abrirnos a recibir la gracia divina en nuestra vida cotidiana. Espero que todas estas sugerencias de lecturas, que son lecturas muy interesantes, sean útiles para que tú profundices en el tema de la ceguera espiritual y cómo puede relacionarse con tu búsqueda de Dios. Recuerda que siempre debes tener una actitud crítica y reflexiva al leer y abordar temas espirituales, y debes siempre seleccionar fuentes confiables y autorizadas. Por primera vez, segunda vez o tercera vez, no solo deben escuchar, también deben leer.